que tengan un hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo. Qué tremendo, amigos. Pronto cada ser humano se va a convertir en un templo. Unos serán templo de Dios, otros serán casa de demonios. Es muy triste. Nosotros, por supuesto, queremos ser templo de Dios y por eso les advierto. Pero aún, recordamos que en el cristianismo habíamos edificado mal. Construimos sobre arena movediza con falsas doctrinas, con dogmas de Babilonia, la gran ramera del Apocalipsis a quien la Biblia describe lamentablemente, pero irrefutablemente, como la Iglesia Católica. Babilonia puso un fundamento falso, una piedra falsa, que es el Papa de Roma, inclusive con mandamientos propios, que no son los mandamientos escritos en Éxodos 20. Santificarás las fiestas y no tendrás pensamientos impuros, etc. Esos no son los verdaderos mandamientos que están en la ley de Dios. Luego, como toda casa construida sobre la arena movediza y sin fundamento, sin ley, pues lo que empieza a aparecerle a la casa son grietas, y luego finalmente se derrumba. Por supuesto que debido al poder de Babilonia, muchos cristianos construyeron sobre los fundamentos falsos de Babilonia, y por eso los cristianos tienen grietas. No solo hablamos de grietas espirituales, sino también de físicas, en tu cuerpo y en tu mente. Ahora, recordamos que por las grietas de una casa mal construida, se entra también la humedad y corrompe toda la construcción, hasta el punto de hacerla inservible, amigos. Y por las grietas de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, mente y espíritu, también se entran demonios, y ellos quieren manipularnos y controlarnos. Pero el obrero sabio sella las grietas, las repara. Eso sí, por supuesto, primero hay que sacar primero la humedad, primero hay que corregir. Asimismo, en nuestro cuerpo, todo alimento inmundo y todo espíritu inmundo debe salir, amigos, de nuestro cuerpo. Y el hombre sabio construye evitando que se produzcan futuras grietas, porque de nada sirve construir si sabemos que se va a agrietar la casa. Así que si nosotros no sabemos cómo y por qué se producen las grietas, estamos perdidos. El demonio por eso actúa de esta manera. Él contamina nuestra agua, vuelve los vegetales transgénicos, contamina los alimentos, de manera que nuestra mente llega a un punto en que no puede absorber la palabra de Dios. Si nuestra mente finalmente no puede deshacerse de sus dogmas para establecer la verdadera ley de Dios, finalmente esa persona está perdida, amigos. Es así de simple y así de serio. Mientras tanto, el hombre dormido viendo Netflix. Es tremendo. Pero ¿qué pasa cuando un carro se daña? ¿Qué es lo que hace la persona? Pues va al fabricante, toma el manual del carro, para ver cuáles son las leyes del fabricante sobre cómo debe repararse ese vehículo. Pero ¿qué pasa cuando vamos y leemos un manual de fabricación de otro fabricante, de otro vehículo? Seríamos llamados locos, ¿verdad? La solución a todos los problemas físicos y espirituales del hombre la tiene Dios en su palabra. Así que nosotros tenemos que seguir el plan de Dios, preparar, reparar, restaurar y finalmente edificar. Ahora estamos reparando las grietas, el segundo paso, sacando la humedad y echándole sellante. No vaya a ser que se nos meta un demonio por una de esas grietas, amigos. Recordemos como el Papa Pablo VI dijo que el humo de Satanás se había entrado a la Iglesia Católica por una grieta. ¿Qué pasa, amigo, cuando tú edificas sobre una construcción llena de grietas? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que ha hecho el Papa Francisco cuando él mismo se erige como constructor de puentes sobre una construcción que ha sido declarada como con grietas, tal y como lo hizo el Papa Pablo VI en 1972, cuando dijo que el humo de Satanás se había entrado a la iglesia? Por tanto, leamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 12 versículo 7. Llamando entonces el rey Joás al sacerdote Joiada y a los demás sacerdotes, les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. ¿Y qué es una grieta? Leamos en Isaías capítulo 30 versículo 12 al 13. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en perversidad, y sobre estas cosas edificaste, por tanto, esta iniquidad os será como pared abierta, que se va a caer, y como córcova en muro alto, cuya caída viene súbita y repentinamente. Oh, amigos, ¿cómo llegó el coronavirus? Llegó súbita y repentinamente. Por esto nadie puede reparar la grieta sin antes preparar de nuevo el terreno, reacomodar los fundamentos, para sacar luego la humedad de aquella grieta. Es decir, conocer todas las leyes, estatutos, decretos de nuestro Dios Padre. Tenemos que establecer un verdadero fundamento que es Jesucristo. Pero lamentablemente algunos dicen que Jesús vino a abolir la ley. ¡Qué contradicción! Sin embargo, amigos, esas mismas personas, cuando van y compran un apartamento, exigen que el constructor siga estrictamente las leyes de construcción, porque saben que de otra manera su edificio colapsa, se cae. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Así que en la ley no hay grieta. ¿Cómo es que va a caer la ley?
¿Cómo es que va a ser abolida si es perfecta? Y así muchas personas mueren un día enfermas de cáncer, de neumonía, de miedo, de depresión y luego se pierden para siempre. Porque sabemos que una vez la persona muere, ya no queda más nada que hacer por ella. Y resulta que rechazaron la ley y al repudiar la ley, repudiaron la gracia. Porque el que está bajo la gracia tiene que abrazar la ley. Y no hablamos solamente de los 10 mandamientos, amigos, sino de todo estatuto, mandamiento y decreto de la ley de Dios. Pero además, amigos, lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os recibiré. Tremendo. Amigos, todo lo que venga empaquetado viene con el veneno de Babilonia. Aún el agua también está envenenada. Y luego también quieren meterte un hisopo por la nariz como si fuéramos ganado. Y nos preguntamos, ¿es ese hisopo puro o inmundo? Por tanto, la Biblia declara, amigos, que el templo de Dios es el cuerpo humano y nosotros somos templo de Jesucristo. Por tanto, debemos tratar nuestro cuerpo con santidad. Amigos, por esto tenemos que reparar toda grieta, no solo espiritual, sino física y mental, porque hemos ingerido demasiado veneno y no alcanzamos a discernir las consecuencias. Amigos, Babilonia le ha ocasionado a nuestro cuerpo daños tremendos, pero la buena noticia es que podemos restaurar nuestro cuerpo, expulsar todas esas toxinas. Este es el proceso de reparación. Leamos en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y profecías de Obed, el profeta, fue confortado y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en el monte de Efraín y reparó el altar del Señor que estaba dentro del pórtico del Señor. Tenemos que reparar, tenemos que sacar las abominaciones de nuestro templo. Y resulta que estás al borde del colapso mental, tienes ansiedad, depresión y no entiendes por qué. Vas a donde los médicos y resulta que te contaminan aún más con sus químicos. Es por esto que tenemos que estudiar, amigos, cómo mantener nuestro cuerpo sano, sin dejar de tener en cuenta que es posible que nuestro cuerpo ya esté tan deteriorado que tal vez se requiera hasta la hospitalización. Pero oremos al Padre para que esto no ocurra. Leemos en Isaías capítulo 58, versículo 12. Y edificarán de ti los desiertos antiguos, los cimientos caídos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Es increíble, amigos. La coherencia de la Biblia es impresionante. Sin embargo, la mayoría del mundo cristiano ha tomado de ejemplo del cristianismo la doctrina del buen ladrón, y como él se arrepintió de forma expresa en los últimos segundos de su vida, tal vez robaba para comer, ignorante, y sabemos por otro lado que los fariseos eran ricos, avaros, y además habían pervertido todo el evangelio. Y ese ladrón, al que llamamos el buen ladrón, aun y cuando había sido condenado por la religión, aún él tenía fe de que debía existir un Dios bueno y misericordioso. Por supuesto que Dios es un Dios justo y sabe las condiciones en las que a este hombre le tocó vivir la vida y sabe lo que hay en su corazón. Y Dios sabe que si el ladrón llamado de forma errónea buen ladrón se hubiera podido bajar de ese madero, él hubiera devuelto todo lo que se había robado. Cuando el buen ladrón vio a Jesús, reconoció inmediatamente que era bueno, es decir, que era Dios. Es tremendo, amigos. Por otro lado, el mundo cristiano lleva 2000 años estudiando a Jesús y aún no lo reconocen. Tienen como modelo de vida al buen ladrón, diciendo, yo haré lo mismo que el buen ladrón y me arrepentiré en el último momento. Plop. Pero resulta que Dios nos dice que si no reparamos el daño, no te vas a salvar. Y si en tus manos está el delito, plop, vas para el lago de fuego. Esto es serio, amigos. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo. Tenemos que empezar a comer aquellos alimentos que reparan el daño químico que le hemos hecho. Porque te aseguro que sí hay un gran daño, no solo en tu cuerpo, sino en tu mente. Leamos en Ezequiel capítulo 27, versículo 27. Tus riquezas, tus mercaderías y tu negociación, tus remeros y tus pilotos, los reparadores de tus grietas, los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía en medio de ti, caerán en medio de los mares el día de tu caída. ¡Qué tremendo, amigos! Estos son los reparadores de las grietas del falso sistema religioso. Ellos no reparan las grietas porque quieran guardar la ley de Dios. Las reparan por la prosperidad económica, por el dinerillo. Y esta pseudo iglesia cristiana, que es Babilonia, está mezclada con los negocios del mundo. Las grandes empresas multinacionales se enriquecen con ella a través de alianzas. Ella inclusive domina a todas estas empresas. Así que vemos cómo estos modernos remeros y pilotos del versículo son los grandes gerentes y empresarios de las multinacionales, y vemos que todo este sistema caerá. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy?
Vemos este colapso económico que las personas esperarían que de alguna manera se restaure, pero la profecía bíblica nos dice que esto va a ir de mal en peor. Pero ¿qué pasa, amigos? Cuando ellos sanan la grieta con el demonio adentro. Increíble, leamos en Apocalipsis 13, versículo 3. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y toda la tierra maravillada siguió a la bestia. Amigos, ¿cómo se llama aquella persona que arregla las grietas en los templos? Curador. Ahora leamos el versículo 11 del mismo capítulo. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Increíble, es decir, sanaron la grieta, pero dejaron el demonio adentro, no expulsaron lo inmundo. Tremendo.